Pues yo le agradezco a usted, maestro, de aceptar la invitación en forma de cooperar, de colaborar, porque es una manera que me agrada a mí trabajar de conceptos digitales. Hoy por hoy esto nos permite mucho, pues, ¿no? El tema virtual, acercarnos, conectar. Justamente vi que conjunto a Solution Focus México, ¿no? Y a su esposa Brenda también esto han realizado un evento muy bueno, porque yo considero que en Latinoamérica uno de los pioneros, uno de los máximos difusores están haciendo ustedes, ¿no? En México, que conozco que hacen con responsabilidad, con cautela, con ese espíritu de cooperación y incentivación de la formación continua. Eso es lo que me agrada bastante. Los felicito por eso, ¿no? Justamente el día de hoy nos reúne, pues, conversar un poco. Justamente este formato no tiene, creo que no es el punto de vista académico, es conversar, ¿no? De las experiencias, como en algún momento mencionó el maestro Hans o Jorge Ayala también, ¿no? O sea, conversamos para ver qué es lo que de pronto viene funcionando en lo que hacemos, ¿no? Independientemente del contexto en donde nos desarrollamos, la práctica, ¿no? Así que, maestro Jesús, gracias, bienvenido a este espacio y justamente tuvimos un capítulo con el maestro César, con el doctor César también, que fue el primero que arrancó esta serie de entrevistas. Hoy por hoy conocemos muchos enfoques terapéuticos, psicológicos, pero básicamente usted, ¿cómo podría definir el enfoque centrado en soluciones a lo largo de su trayectoria, de su formación también académica, profesional? Claro, claro, Jair, pues primero que nada, un gusto saludarte, un gusto y te agradezco muchísimo la invitación que me haces, que haces amablemente este reconocimiento que haces a Solution Focus México, este centro de formación que de alguna manera inicio junto con mi esposa Brenda Sánchez en el mes de septiembre del 2011, perdón, del 2020 estuve realizando este inicio del Centro de Formación Solution Focus México y justamente en ese sentido, pues es que nosotros empezamos a desarrollar el trabajo centrado en soluciones acá en México. Te cuento que para mí el enfoque centrado en soluciones es un trabajo terapéutico a modalidad de conversación en donde nos enfocamos precisamente en llevar hacia a las personas a reconocer eso que quieren que empiece a pasar en sus vidas, eso que anhelan, eso que desean, el cómo quieren vivir, el cómo se quieren sentir, la manera en que quieren relacionarse, y entonces que las personas ubiquen específicamente pues ese rumbo que le quieren dar a las cosas, ¿no? A la situación que traigan a consulta. Y y además de eso, nos enfocamos también en lo que la persona ya viene haciendo, que viene funcionando, y Ujú. nos enfocamos también en las cosas eh, para, la que, para las que la persona es buena, para que la persona tiene como logros, como cosas valiosas, que son las fortalezas y los recursos de esa persona. Ajá. Y siempre desde un contexto en donde tomamos en cuenta muchísimo también a las personas alrededor de esa persona que nos consulta, que se consideran valiosas y que van a sumar al proyecto de vida de la persona, a que ese rumbo positivo, ese rumbo útil que le llamamos futuros preferidos o esas mejores esperanzas de la persona, pues justamente pues toda esa gente alrededor y todas esas circunstancias que puedan facilitar que eso lo más pronto posible esté ocurriendo para la persona, ¿no? Wow. Sí, definitivamente eso es lo característico y lo que diferencia al enfoque centrado en soluciones. Algunos también lo comienzan o lo conocen como terapia breve, centrada en soluciones, prácticas centradas en soluciones. Claro que ha ido evolucionando a través del tiempo, ha ido haciendo ciertas mejoras, esto enriqueciéndose también a través de ciertas cosas, como menciona, lo que viene siendo útil, lo que se viene descubriendo.
cuando mencionó algo muy interesante que me llevó a recopilar alguna información o algún ejemplo que tuve en consulta con una persona que tenía su empresa, que se dedicaba al tema de hacer viajes académicos, estudiantiles, ¿no? Con la Mm, finalidad de que puedan, pues, conocer de la realidad de ciertas carreras, ¿no? Entonces, había pasado consulta, no me dijo de qué enfoque era ni nada por el estilo, pero lo que me llamó ajá. mucho la atención fue que llegó a consulta diciendo, mira, yo ya estoy cansado de que de pronto las personas, incluso en algún momento en la consulta, me digan que yo estoy mal haciéndome, si yo ya sé que estoy mal haciendo ciertas cosas, pero no Mm, ocupo que de pronto otras personas, incluso algunos profesionales, me digan, estás haciendo esto mal, esto es tu error. Tal mm, vez funcione en algunos aspectos, me dijo, de la administración, centrarse de pronto en los errores, en las dificultades, debilidades y luego hacerlo mejoras, pero en esta parte mm, hace una conexión emocional que eso definitivamente afecta, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a conversar básicamente, ¿no? Como usted mencionó, de las futuras esperanzas, o sea, qué es lo que de pronto eh, quieres que suceda en esta conversación, cuáles son tus exacto. mejores aspiraciones que has venido a esta sesión, era virtual. Entonces mencionamos algo muy interesante y al final se llevó una reflexión muy, muy, muy buena que me dejó a mí esto eh, como se dice, emocionado también realmente del Ajá, trabajo, ¿no? De la vocación que uno hace, ¿no? Diciendo, al final, mala persona no soy. Y, claro, y lo que he fracasado, fracaso, tampoco ha sido, ¿ah? Entonces, como que se cambia la perspectiva que se logra ver o se da un nuevo significado a esto. Y acabo a esto, maestro, que siempre de pronto es muy interesante conocer en el enfoque centrado en soluciones, ¿no? ¿Cuán importante considera usted, o que nos puede explicar o ejemplificar, la utilización del lenguaje en las percepciones o en la cultura que una persona se ha desarrollado y que ésta acude de pronto a la consulta o a un taller o a una intervención de tipo social, ya llamémosle así, ¿no? Muy claro. importante este tipo de lenguaje, ¿no? Saber de pronto ponerlo a nuestro favor, que sea útil para estas conversaciones, para este cambio. Claro, claro. Mira, pues en realidad es que el mismo Steve DeShazer mencionaba esta parte de cómo el lenguaje va construyendo la realidad que estamos pues percibiendo, que estamos sintiendo alrededor de nosotros, ¿no? Yo creo que las conversaciones van puntualizando la parte de a qué le colocamos nuestra atención. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que elegimos um, marcar o elegimos privilegiar de lo que estamos conversando? Y en ese ir privilegiando algunas cosas y dejando de lado otras, eso termina siendo de alguna manera terapéutico para las personas. Para los consultantes termina siendo terapéutico el hacer este reconocimiento de sus fortalezas y recursos a partir de que le estamos haciendo preguntas, ¿cómo lo lograste? ¿Qué fue clave para que hicieras esto? ¿Qué fue clave para que sucediera tal cosa? ¿Qué de lo que tú hiciste sientes que ayudó para que eso se diera de esa forma, ¿no? Todas esas preguntas obviamente van a dar pie a que la persona coloque su atención y entonces empiece a hablar de sí mismo de una manera diferente tanto hacia, en ese discurso que la persona tiene hacia sí mismo, como eso, el cómo se expresa de sí mismo hacia los demás también. Eso va cambiando, va siendo diferente a partir de las preguntas que hacemos y las cosas a las que le ponemos atención. Hablar de problemas trae más problemas, hablar de soluciones nos lleva por un camino diferente hacia las soluciones, hacia las fortalezas, hacia los recursos y sobre todo, y lo más importante es que la persona vaya reconociendo lo que es importante o lo que quiere vivir, el cómo quiere que sean las cosas para él o para ella, eh, y vaya ubicando cómo se quiere sentir o cómo se quiere relacionar.
o cómo prefiere rendir en el trabajo, o cómo prefiere que sea la relación con su pareja, o cómo quiere que las cosas empiecen a mejorar con respecto a la relación con sus hijos, no sé, en ese sentido, ¿no? Entonces hay muchas situaciones muy específicas y justamente el lenguaje pues juega un papel muy importante, pero también lo juega la interacción o la interconexión entre las cosas, también lo juegan las acciones que la persona tal vez pueda ir haciendo después de las sesiones. Entonces, todo, en realidad todo es importante y todo lo consideramos valioso dentro de las conversaciones, mientras abone a que la persona siga teniendo ese rumbo útil, ¿no? De alguna forma. Wow, maravilloso. Y justamente recuerdo en unas clases de la formación que también llevé con Solution Focus México, uno de los principios que también me hizo resonar, interiorizar más, es utilizar netamente lo que trae la persona, o sea, como recursos, incluso como fracasos, para generar un tipo de cambio. O sea, el punto voy es que yo también en algún momento, como un ejercicio de personal, asumimos que el fracaso está ahí y es malo, ¿no? Pero cuando nosotros de pronto visibilizamos, ampliamos y vemos el fracaso desde otra perspectiva, incluso hay pepitas de oro y que eso me encanta bastante, que también conecta Claro, con muchos de los principios que hemos hecho cosas exitosas dentro de esas, bueno, dentro de esos fracasos, ¿no? Que de pronto no se llegó a la meta como se esperaba al 100%, pero han ido cosas apareciendo por ahí y eso es lo que usted dice, los futuros y las posibilidades aperturadas de unas decisiones o unas acciones que hemos hecho que han sido cargadas pues de conocimiento, de habilidades y cuando se comparte esto, te das cuenta que netamente las, el fracaso, las cosas no han sido tan malas como culturalmente nos han hecho creer que es esto, ¿no? claro, claro. Fíjate que ahorita que comentas esto de las pepitas de oro me hace mucho sentido porque justamente a veces los terapeutas centrados en soluciones tal vez intentamos darle siempre el mayor crédito a los consultantes, porque en realidad así funciona este enfoque. Las Ajá. personas son las que nosotros servimos durante la conversación, Ujú. pero cuando la persona sale de nuestro consultorio, va a tomar decisiones en su vida cotidiana y es quien va a arreglar o desarreglar las cosas, ¿no? Quien va a mejorar o va a empeorar las situaciones. La persona, a partir de lo que nosotros tratamos de alguna manera, influir por medio de las preguntas, no de una instrucción o de una instrumentalización o entrenar a la persona en algo o enseñarle algo diferente, sino las preguntas le van a ir inspirando cosas, le van a ir, son provocaciones a la acción. Me gusta mucho esa idea de Marcos Pérez de Bolivia, ¿no? Estas provocaciones a la acción, esas preguntas que hacemos y entonces la persona se va y lo hace, ¿no? Pero con respecto a esto de las pepitas de oro, me hace mucho sentido, Yair, porque creo que tal vez a veces los terapeutas centrados en soluciones tratamos de tener esa humildad también y ese reconocimiento de que la persona es la que lleva el crédito más importante por los cambios o los avances que se van notando en las consultas. Sin embargo, esto de encontrar esas pepitas dentro de toda esa basura o de esas cosas difíciles que la persona está pasando o de estas cuestiones que terminan siendo, por ejemplo, eh, errores o fracasos, como dices, pues obviamente encontrar esas pepitas es algo muy importante de lo que nosotros hacemos como terapeutas centrados en soluciones y no es nada sencillo, pero justamente para eso tenemos la práctica, para eso vamos practicando, en donde nosotros podemos hacer preguntas como, entiendo y lamento mucho que estés pasando por esa situación, sin embargo, cuéntame cómo a pesar de todo eso que has ido viviendo, a pesar de todo eso que representa tu historia, al final de cuentas también, o una buena parte de tu historia, ¿cómo lograste salir adelante y cómo lograste que las cosas ahora se estén dando de esta manera, ¿no?
¿Cómo Ujú. estás logrando que las cosas se estén dando de esta manera? Y entonces ahí es justamente donde empezamos a ubicar esas pepitas, ¿no? Fue clave mi familia, me ayudé mucho de esta persona que es mi amiga, fue clave también que yo me mantuve siempre con un proyecto personal muy firme, ¿no? Entonces, la persona nos empieza a, a compartir todas esas cosas que sostienen y que hacen fuerte su rumbo, su destino, lo que va buscando, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso es una de las cosas que también yo me he podido dar cuenta de que, o sea, el futuro, no sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Esa Claro. es una idea que, por más de que exista predicciones y todo eso, pero no sabemos lo que va a ser. Y eso de pronto, en algunas ocasiones, conversando con grupos, que es lo que más yo desarrollo el trabajo, ¿no? Grupal, Excelente. esto. Y por ahí una otra vez es esto, la parte consulta privada. Pero lo que yo puedo observar netamente en los grupos es ese temor al futuro, a Mm, decirles como de pronto profesionales, y eso es un reto de nosotros, yo incluso de ujú, todos los profesionales, creo yo, de salud, de que nos puedan de cargar con esa responsabilidad como predictores, de decir, no, mira, tú de pronto ahorita tienes estas actitudes, mañana te espera esto, ¿no? O estás ujú, destinado a aquello. Pero desde nuestra postura sabemos que eso es irrelevante decir eso porque netamente es una carga lingüística, una carga de significados que de pronto por el papel o la profesión que tenemos puede influenciar bastante en este tipo de personas. Entonces, claro, claro. cuando comenzamos a decir, descubrir, ¿no? Las posibilidades, comenzar Ujú, a crear un futuro deseado, esperanzador, preferido, que es para ti, o sea, cómo te sientes dentro de ese futuro, cómo tú te gustaría que vaya sucediendo, qué cosas que te vaya apareciendo. Y es ahí donde surge la magia de estas claro. interconexiones, porque comienza a tener sentido. Y hasta en algún punto yo repensaba y reflexionaba con otros amigos, con otros colegas, que no son el enfoque, y ellos son más el enfoque existencialista, del aquí y el ahora. Ujú, Entonces, como que ahí salió esta idea y que las comparto, digo, o sea, ya dudo si realmente existe un presente como tal o si existe netamente perdón, un futuro con microfuturos que ya van ocurriendo paso a paso y eso tal vez ya es una ilusión de convertirlo en presente. Entonces, claro. surge algo interesante y eso nos permite mucho porque dentro del enfoque también trabajamos con este punto que a mí me encanta, la imaginación. Que nos cuente de pronto un caso o cómo la imaginación puede ser de utilidad para utilizar nosotros como terapeutas, como psicólogos, en la recuperación de ciertos problemas cotidianos, complejos, difíciles. ¿Cómo ayuda el tema de la imaginación para las personas que acuden a consulta? Claro, fíjate que yo lo puedo explicar de la siguiente manera, ¿no? He escuchado varias explicaciones sobre eso, pero bueno, el mismo Milton Erickson lo comentaba acerca de que el cerebro no hace mucha diferencia entre lo que estamos imaginando, fantaseando Ujú. y lo que estamos en realidad percibiendo a partir de nuestros sentidos. Ajá. Para el cerebro es casi lo mismo, prácticamente lo mismo. Y entonces podemos nosotros ubicar que las sensaciones que despierta el fantasear en ese futuro preferido, el imaginar, el estar hablando sobre eso con otra persona, pues son sensaciones muy agradables, son sensaciones que te hacen conectar con eso de una forma muy agradable y de una forma que nos conecta con esa sensación de bienestar y de inspiración también. Nos va ayudando para inspirar, nos sentimos emocionados, nos sentimos conectados y sentimos que las personas nos están escuchando muchísimo porque están escuchando lo que nuestro corazón dice acerca de lo que sigue en nuestra vida, acerca de lo que aspiramos, de lo que deseamos, de lo que queremos. Entonces, eso es súper valioso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta por el milagro, por ejemplo, en el enfoque central en soluciones, eh, Ujú. las personas empiezan a conectarse con la sensación de que las cosas
ya cambiaron de alguna forma y que amanecen ese día y empiezan a imaginar el día después del milagro. Ujú, Cuando las personas empiezan a imaginar ese día después del milagro, pues obviamente empiezan a conectar con la forma en que prefieren vivir y se siente como por un momento es ayudarle a las personas a que salgan un poquito del ojo del huracán y puedan darse la oportunidad de estar un poco desde afuera, visualizando que, incluso imaginándose cuando venga la calma después de ese huracán, ¿no? ujú, Obviamente que el imaginarnos después del huracán no nos saca del huracán, literalmente, sino que ese efecto pasa muchas veces que cuando nos ocurre algo muy negativo, hay un acontecimiento adverso en nuestras vidas, un accidente, una situación de trauma o lo que sea, posteriormente pasa un tiempo y entonces dices, híjole, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo no me di cuenta de lo otro? ¿Cómo me estaba ahogando en un vaso de agua? Estaba exagerando las cosas, creo que me estaba sintiendo, le estaba poniendo mucha atención a esto y eso me afectó bastante. Entonces, pero eso ya lo pensamos a lo mejor meses después del acontecimiento. El enfoque centrado en soluciones nos da la gran posibilidad de que eso ocurra dentro de las conversaciones. Ese viajar en el tiempo hacia el futuro, que tal vez va a llevar tiempo para cada persona, se lo permitimos por medio de nuestras preguntas que lo hagan ese día. A lo mejor incluso la persona está a pocos días que le ocurrió este evento ujú. y nuestras preguntas le van permitiendo entonces viajar en el tiempo y que la persona pueda ubicar cómo se va a sentir cuando esté recuperado de esa situación difícil, ¿no? En ese sentido también vale mucho la pena aclarar la parte en donde no lo hacemos sin antes, como dice Arnold Weavers de Países Bajos, hacer este grounding, este validar el sufrimiento. No, no solamente, sí, sí, está bien, está sufriendo, lo que sea, pero vamos a imaginar un futuro mejor. No se trata de eso, sino que en el enfoque centrado en soluciones tratamos de reconocer, entiendo entonces que lo que me estás compartiendo fue que toda esa situación te produjo mucha frustración, quedaste muy molesto por eso que ocurrió y ahorita traes todo ese sentimiento de frustración y coraje. Sí, exacto. Le hacemos esa connotación tal vez de lo que está ocurriendo y luego ya pasamos a las preguntas más centradas en soluciones, ¿no? Ujú. Imagínate entonces que el día de mañana esa frustración, ese coraje y que estás lidiando con todo esto de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué sería lo primero que notarías al día siguiente? De esa forma, entonces, vamos ayudando a que la persona ubique, pues, esta parte que dices de la imaginación, que imagine cómo estarían las cosas si se recuperara, si lidiara mejor con eso que le está costando trabajo lidiar, y eso ayuda a que la persona se conecte con eso, ¿no? Sí, definitivamente mucho me lleva a pensar y también a reflexionar el punto que usted mencionó de conectar. Cuán importante y también es potente aterrizarlo y utilizar a las personas que considera de pronto de poder, de influencia en su vida, incluso aquellos películas, héroes que son de vital importancia para la persona. Porque me ha tocado también este caso en donde la misma persona mencionaba, mira, de mí de pronto tengo personajes favoritos y iba comentando, ¿no? Comentando, está tal futbolista, tal actor. em, Claro. entonces, mira, ahorita está pasando mi vida de pronto como tal episodio y de ahí indagar, ¿no? O sea, también ponerse en esa imaginación donde, comentando este caso, mencionaba que estaba pasando similar con cierta trama, con cierto episodio, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? De pronto, ¿cómo resolvió este actor principal esta situación que le estaba un poco dificultando, le estaba haciendo de molestia, ¿no? Entonces él comenzaba a dar las propias respuestas, pero desde otro punto de vista. Es algo lo que mencionaba similar, que justamente me hace recordar lo que vimos en esta clase pasada con Tony Medina, estamos llevando un training online mencionaba de Yvonne Dolan, ¿no? Tu yo más adulto, tu yo más sabio, tu yo más... Mm, Entonces, trasladado de esa postura, cómo esta persona de pronto ibas solucionando las mismas dificultades que estás teniendo y ahora luego cómo tú, como persona, cómo podrías aplicarlo, cómo podrías darle solución, cómo podrías
y hacerle frente a estas situaciones. Y los resultados son muy interesantes porque la misma persona conecta con lo que es suyo. Y cuando uno conecta con lo que es suyo, surge esto, lo que es el, esa mística que yo lo llamo la pasión, la alegría, la esperanza y sobre todo que está más predispuesto a generar ciertas acciones para poder así desarrollar, para poder así implementar, generar un tipo de cambio. Eso es lo interesante que me llamó mucho la atención. Claro, claro. Fíjate que ahorita comentando esto, creo que los terapeutas centrados en soluciones están constantemente en algunos medios, esa imaginación, esa manera, ¿no? Por Ujú, medio, como dices, del el viajar en el tiempo y pensarnos de otra edad, tal vez pensarnos con el problema resuelto, como te decía. O sea, hay como muchas formas y siguen apareciendo nuevas maneras o vamos reconociendo maneras en cómo lo hacían también los terapeutas tradicionales, como comentas de Yvonne Dolan, del ujú, enfoque centrado en soluciones, y lo vamos retomando, lo vamos viendo, ayuda a difundir la práctica y a ir entendiéndonos más y teniendo más caminos ujú, para construir y ir construyendo esas conversaciones que hacemos en terapia, ¿no? ujú. Eso suena muy interesante, como hay muchas formas, muchos caminos que y cada vez están apareciendo más también con los terapeutas centrados en soluciones, ¿no? Sí, y eso es lo que me llama mucho la atención. Cuando estaba en el pregrado, escuchaba el término terapia, ¿no? A lo menos acá en Perú hay pocas instituciones universitarias que desarrollan el enfoque centrado en soluciones. Claro que hay docentes que están inmersos en las universidades y que te enseñan un curso desde el enfoque, pero yo creo que es Más por fundamental. iniciativa propia, ¿no? Claro, Exacto, exacto. Como yo me formé, o sea, te enseño desde este enfoque, pero existen otros enfoques que tienen, como dice, mayor número de egresados, ¿no? Como el cognitivo-conductual, eh, Gestalt, etcétera, ¿no? Diferentes enfoques. Entonces, cuando yo escuché la palabra terapia, siempre se asociaba a casos clínicos, consulta privada, la parte hospitalaria, y ahí quedaba. Entonces, mi intención era de pronto curiosear qué iba a ir más allá, ¿no? Entonces conocía de pronto en ese momento alguna técnica, llamémosle, de otro enfoque y como que siempre la aplicaba en grupos, ¿no? Entonces funcionaba bien, grupos, organizaciones, haciendo ciertas mejoras. Y llegué al punto donde ya comenzaba a cuestionarme diciendo que la terapia puede ir más allá de los espacios, de los consultorios o la parte clínica como tal, ¿no? Y claro. es ahí donde comienzo a encontrar el enfoque centrado en soluciones y me doy cuenta que, claro, aún está con la parte de terapia, ¿no? El término, pero en las aplicaciones que se ha podido hacer, a lo menos de manera personal, me doy cuenta que va más allá, traspasa ese paradigma nada más de decir consulta, terapeuta, la parte de hospital y ahí, no, o sea, se ha podido aplicar, por ejemplo, y hay muchos colegas peruanos como Alicia, Michelle, incluso el profesor Hans y muchos otros más por mencionar que aplican en diversos contextos, por ejemplo, en la parte educativa y que es muy potente, ¿no? O sea, hay resultados, hay cambios. En la parte de grupos también, que yo he podido aplicar ya desde el 2020, que básicamente he conocido el enfoque un poquito más. Desde esa parte siempre mi trabajo ha sido centrado en soluciones y es muy bonito y es muy bonito que la gente vaya descubriendo esas mejores esperanzas. Y aparte también ya curioseando un poquito más y poniéndole em, en la parte pública, en la parte de gestión, incluso en la parte política de generar futuros deseados en relación al cambio de social del gobierno, es muy interesante y eso es lo que a uno motiva a trabajar esos proyectos porque realmente lo que es beneficiario son las personas de una manera más. Claro. En cuestión te refieres a políticas públicas. Exacto, en el sentido de políticas públicas, o sea, la parte de gestión pública, ¿no? Es que es como una Claro. organización, pero del Estado que Fíjate, puede te hacer. cuento un poquito acá en México, específicamente, pues yo vivo en Celaya, en Guanajuato, Ujú, y es una zona céntrica de México, le llamo el Bajío Mexicano, es la parte del centro,
Y entonces te cuento que de aquí, el gobernador de aquí del estado de Guanajuato viajó a Islandia para aprender un modelo que se llama Planet Youth. Este modelo es de prevención de adicciones en jóvenes y Ujú. entonces empezó a capacitar, se llevó al secretario de Salud Públicos para capacitarse en este modelo, ¿no? Resulta que el modelo, pues no dista mucho de las ideas del enfoque centrado en soluciones, de cuestiones comunitarias muy orientadas hacia ubicar el bienestar, hacia trabajar con la interacción entre padres e hijos, ¿no? Hacer mucho trabajo de campo, pero ya no orientado al diagnóstico, a los tamizajes, a granel, así muchísimos tamizajes por todos lados y tener datos estadísticos, ¿no? Sino ya empezar acciones reales, acciones específicas de activación física, información para los padres, pero de cómo pueden hacer, cómo pueden mejorar esa conexión con sus hijos. Entonces, a mí me ha agradado mucho, por lo menos este cambio de paradigma, tal vez el gasto, la inversión económica que fue ir hasta Islandia y pagar por ese proyecto o ese programa y traerlo a México, debió ser muy, muy costoso, cuando en realidad en los mismos países latinoamericanos tenemos la capacidad de poder generar esos proyectos desde dentro, ¿no? Yo no me dedico a la parte de las políticas públicas, entonces en realidad no tengo mucha injerencia, ¿no? Eso difundir mucho más lo que hacemos, dar a conocer las cosas que podemos lograr con el enfoque centrado en soluciones para que no tengan que viajar desde México hasta Islandia para prepararse, ¿no? Sí, definitivamente eso es muy, muy bueno porque siento que centrarse en las preferencias, en lo que quiere lograr las personas o equipos, eso es un punto a nuestro favor bien, bien marcado. Y luego el contexto ya, conforme a la interacción, se va a ir saliendo qué estrategias, qué cosas, qué acciones se puede hacer en relación para la mejora. Así es. Eh, Exactamente. Ok, ok, Pero ha sido claro. súper interesante esto, conversar con usted, maestro, Gracias. porque de esto se trata justamente estos podcasts, ¿no? Estas entrevistas de poder hacer, conocer un poco más, de conversar lo que va surgiendo y invitarles también a las personas que vayan a conocer, escuchar esto, ¿no? El maestro Jesús a través de su centro de formación realiza varios entrenamientos, cursos, seminarios, formaciones, a que puedan profundizar un poquito más lo que hemos conversado. Hay mucho que hay por abordar, conocer, indagar, curiosear, reflexionar, así que están cordialmente Así es. invitados Así y es. encantado de haber cooperado en esto, maestro, con usted. Muchas gracias Igualmente. por su participación, todos sus aportes, ¿no? Entonces, gracias, gracias Claro. por eso. Igualmente, igualmente, Jair. Y les mando un saludo a todos los colegas allá de Perú, que tengo muchos ya amigos, por lo menos a la distancia por ahora. Ojalá tengamos oportunidad de encontrarnos en algún momento. ¿Vale? Genial, genial, saludos. Yair, y para finalizar este espacio de entrevista, pues yo quisiera también comentar acerca de nuestro próximo encuentro latinoamericano y de habla hispana del enfoque centrado en soluciones que tendremos y que organiza el centro de formación que dirijo, Solution Focus México, que vamos a tener ahora en una modalidad híbrida. Ya lo tuvimos el año pasado en el mes de diciembre tuvimos el primer encuentro latinoamericano y de habla hispana, tuvimos 21 ponencias, se conectaron, me parece que de 12, 13 países diferentes de Latinoamérica y España sobre todo, y fue genial, fue una maravilla. Estuvimos durante 3 días realizando actividades de compartir experiencias profesionales por parte de los colegas que durante todo el año nos hemos estado capacitando y practicando el enfoque centrado en soluciones. Y entonces hemos estado en esa actividad el año pasado. Este año, como te comentaba, entonces es el segundo encuentro latinoamericano
y de habla hispana del enfoque central en soluciones. Le hemos llamado este año la magia de la colaboración, porque me parece que se ha creado una comunidad de colegas de habla hispana interesados en el enfoque central en soluciones y pues bueno, estamos en constante preparación y en constante práctica por medio del Centro de Formación Solution Focus México, ¿no? Es muy interesante que vamos a realizarlo ahora de forma presencial acá en México. Por primera ocasión nos vamos a reunir en la ciudad de Tequisquiapan, en Querétaro. Este evento se realizará el 9, 10 y 11 de diciembre, en donde vamos a tener obviamente, primero un evento académico en donde van a estar compartiendo varios colegas de diferentes partes de Latinoamérica y España, que van a estar compartiendo justamente pues algunas situaciones de consulta privada, algunas actividades grupales, tal vez algunas experiencias en escenarios educativos, en escenarios organizacionales, pues que podamos justamente aprender de la práctica de los colegas en Latinoamérica y de España, ¿no? Esta actividad entonces básicamente la vamos a estar realizando presencialmente en una sala de juntas que vamos a estar los que tengamos oportunidad de participar en vivo ahí de forma presente, pero también se va a estar transmitiendo vía Zoom, también en vivo, en donde las personas se pueden conectar desde otros países que no tuvieron tal vez la oportunidad de estar de forma presencial y también pueden acceder al evento y poder disfrutar de estas 13 ponencias que van a estar preparadas con muchísimo cariño y con muchísimo entusiasmo para seguir difundiendo el enfoque central en soluciones a todos los colegas de América Latina y pues de habla hispana, ¿no? Como les comento. Entonces será un gusto que se puedan unir. A partir de principios del mes de noviembre tendremos, o sea, la siguiente semana ya, vamos a tener listo el programa general de este evento y pues vamos a seguir difundiendo y vamos a seguir dando la información para quienes estén interesados en unirse de forma presencial o quienes estén interesados en unirse a distancia, ¿no? Ya estaremos ahí mencionando las formas, los enlaces o lo necesario para registrarse y poder participar en cualquiera de las dos modalidades. Hay un grupo ya de tal vez 30, 35 colegas que vamos a estar presencialmente y otro tanto que me daría muchísimo gusto que fueran muchas personas que se unan de forma virtual para poder disfrutar y para poder convivir en este espacio. Te agradezco nuevamente, Jair, por todo este espacio, por esta entrevista y te deseo mucho éxito y reconozco tu capacidad, reconozco tu iniciativa y toda esta creatividad que tienes para conectar también a los colegas dentro del enfoque central en soluciones. Te mando un abrazo, saludos.